Para que quede claro, ese aplauso, ese griterío que pone el sonidista, es la hinchada de River burlándose de Boca Juniors y está siendo festejado por uno de los entrevistados, que lo tengo aquí en la mesa, y el otro que está esperando para entrar, ya está alistado para el gol. O sea, pullias. Son pullias. Son pullias. Lo tengo acá a Esteban Dómina. Con Esteban Dómina no vamos a hablar de aplausos ni de cánticos, sino de la situación de la economía argentina y de las finanzas argentinas, porque Esteban, además de concejal e historiador, es básicamente un economista. De eso trabajó durante muchos años. Es así, ¿no? y me ha tocado estar en algunos ámbitos muy parecidos a lo que hoy lo que está pasando, ¿no? ¿Vos fuiste ministro de Economía de la provincia en qué año? Muy poquito, 2001. Que fue un año complicadísimo. Sí, fines de 2001 hasta el 2002, pero bueno, fue poco eso. En realidad mi mayor experiencia es el Banco Vice. En el Banco Vice y en Santiago del Estero. En Santiago del durante Estero, la con intervención Schiaretti, y en la Cámara de Diputados, que durante mi mandato de la Nación fui presidente al frente de la Comisión de Finanzas. Sí, claro. Y ahí es donde uno ve cómo juegan estos jugadores, ¿no? Claro, ahí hace un aprendizaje importante. El fondo tenía en ese momento lo que es hoy la Cristín, era Teresa Terminacián, creo que era. Claro. Que era igual, una flaca, alta, elegante, pero dura, o sea, y nos tocaba acompañar en ese momento a los funcionarios un poco lo que está pasando, muy parecido a lo que está pasando. Entonces uno ahí ve la entretela, pero Eduardo, arranco con esto, noto una gran diferencia en la actitud de aquel fondo con este fondo. ¿Es como más democrático este? No, democrático no son. No, pero tienen unas ganas locas de ayudar, entre comillas. Aquel fondo no, te contaba las costillas, lo mismo, ni hablar en la etapa de la Rúa, que le bajaron directamente el pulgar. El fondo en el 2001 le retira el apoyo, sí, claro, y se cayó el mundo. ¿Qué sería lo que pasaría hoy? Si le aplican la misma receta hoy, pasa lo mismo. Explotamos. Pero yo noto que hay mucha gana de que Argentina salga a flote por muchas razones, ¿no? Hay una hipótesis dando vuelta que yo comparto, que es que el fondo y atrás de todo Estados Unidos estarían temiendo que esta Argentina bamboleante, si no la apoya el fondo, vaya a los brazos de China. Sí, y esa es la pelea de Trump con China, ¿no? Sí, porque nosotros somos, lamentablemente, dolorosamente la Argentina, un actor de reparto en ese sistema mundial de poder, donde antes era Estados Unidos contra la Unión Soviética, hoy es Estados Unidos versus China. Y todo el resto, como planetas, giramos alrededor de este sistema. Y claramente la Argentina, entre otras cosas, está mirada con atención porque tiene muchos vínculos con China labrados en las últimas décadas, en la última sobre todo. Hay una fuerte presencia de China en capitales chinos. De hecho, en el Banco Central, para ir al punto, está el famoso swap de moneda que ayuda mucho a flotar, pero también hay obras, están las famosas represas del sur, que son con empresas chinas. Sí, claro. Así que hay una situación... ¿El swap es de 9.000 o de 6.000 Ahora millones? Lo ampliaron. Lo ampliaron a 9.000, ¿no? Sí. Bueno, vos decís que el FMI y Christine Lagarde tuvieron que ver con la salida de Caputo del Banco Central. Sí, porque Caputo, a ver, con todo respeto, por favor, para hacerlo distendido, era como un muchacho con mucho barrio, en el sentido de que sabía cómo se maneja el mercado de capitales, la mesa de dinero, la timba, pero no es el perfil que le gusta al fondo, y ni hablar cuando desacató, ahí pasó la raya, porque este primer acuerdo con el fondo, que vergonzosamente ya se cayó y no tiene ni 60 días, en buena medida es fruto de que el central, con Caputo al frente, bueno, dilapidó 15.000 millones de dólares. Y vos, Eduardo, Cristín debe haber mirado con horror que la plata que el fondo le manda a la Argentina salían por los balcones del Banco Central a arrojarla. Yo hablé recién de un barril sin fondo, ¿no? De los muchachos que le tiran. Pero bueno, a ver, si vos le das a Caputo la palabra, te va a decir, y bueno, Boco, ¿qué quiere? ¿Que el dólar se fuera a las nubes? A mí me pusieron ahí para parar un poco la mano, porque el dólar todos los días que abría, y
bueno, parte de razón puede tener, pero también es cierto que no se pueden quemar alegremente reservas de esa manera. Y creo que, yendo a tu pregunta, claramente esto molestó al fondo y tenía todos los boletos comprados para rajarlo. A lo mejor el momento, la circunstancia, todo eso puede tener alguna entretela, pero que la salida ya estaba decidida, Sanleris tiene, el nuevo titular del Banco Central, tiene otro perfil, claramente. Es el perfil, igual que la vice que le pusieron. Sí. Rapaport. Claro, ya es el perfil fondo. Porque todo hoy, lamentablemente, Eduardo, sin hacer política barata, por favor, hoy lamentablemente todo está dirigido por el fondo, o al menos controlado, monitoreado, qué sé yo, el presupuesto. Esa nota que hiciste hace un rato con la diputada cordobesa. El presupuesto ya es un hecho, va a salir porque ese presupuesto es fundamental, ese dibujo, entre comillas, para que el fondo lo agregue al file y salga el acuerdo. Salvo la izquierda y el kirchnerismo, el resto va a apoyar todo, digamos. Sí. El peronismo federal. Sí, porque en realidad las provincias fueron negociando en el regateo, vos dijiste poroteo de los votos, y después tuvo el regateo. El regateo con los gobernadores. Haceme precio. Sí. Ahora escuchó de última que aparentemente van a dar algún tipo de apoyo para el tema de los subsidios del transporte a las provincias. Sí. Que pegaría muy fuerte en algunos casos, por ejemplo en la ciudad de Córdoba. Entonces, si se van acomodando eso, en realidad el presupuesto para las provincias va a significar un cierto sacrificio, pero para nada el ajuste va a pasar por ahí. En realidad no hay ajuste, Eduardo, el ajuste lo hizo la devaluación. Sí, claro. Y tampoco hay buenas noticias en este presupuesto, porque todo lo que es presión fiscal va para arriba, no para abajo como debiera ser. Claro. Bueno, vamos a escuchar al amigo Albarrán, que quedó medio retirado ya el de esquina, porque no está hoy nuestra tercera integrante del grupo, así que, Joel, tu pregunta. ¿Qué tal, Domina? Hola, Joel. En toda esta situación, en esto de negociar con el fondo, después renegociar, y da la sensación de imprevisión. ¿Es esa la palabra o en realidad, como por allí está bastante tumultuosa nuestra economía argentina, hay que ir haciendo correcciones sobre la marcha? Sí, está bueno lo que estás planteando. Yo incluso escucho y leo muchas opiniones antifondo, porque el fondo en la Argentina, en el casting, está entre los malos, no está entre los buenos, o sea, lo tenemos entre los malos. Entonces, pero hay que reconocer que fuimos nosotros a tocar el timbre del fondo. No es que el fondo se presentó acá como una especie de invasión. Fuimos a tocar el timbre porque estábamos en graves problemas, porque la Argentina, por las razones que fuere, no está generando la cantidad de divisas y ahorro para honrar las deudas. Entonces el fondo, y en esa línea, no se puede uno sorprender de lo que el fondo pide, porque más o menos lo mismo. Por ejemplo, para ir a una cosa concreta, la libre flotación. Está en el ABC, está en la Biblia del fondo. No te van a ver con buenos ojos ni autorizar la intervención del Banco Central para manipular el tipo de cambio. Esa es una de las razones que le costó la cabeza a Caputo. Claro, Caputo era de otra escuela. Entonces ahora hay que ver qué pasa, ¿no?, con estas recetas, porque la Argentina es un país muy particular en cuanto a su relación con el dólar. Claro, porque culturalmente ese es el tema. No es un país cualquiera, porque muchos dicen, bueno, pero el fondo no puede tolerar que en la Argentina la ayuda del fondo vaya a parar al mercado así alegremente, lo que decías en tu editorial, porque en realidad eso no, el fondo no puede generar ese antecedente a la vista del resto de los países. Pero también es cierto que hay que decir sí, pero guarda que Argentina es un país dolarizado. Por más que no haya dolarización de la moneda, como existe que yo en Ecuador, acá la gente tiene el dólar en la cabeza, aún el que nunca ha visto un dólar, diría el general Perón, ¿no? Así que con eso hay que andar con mucho cuidado. Y la prueba o la consecuencia más directa es cómo se traslada a precios. Vos decís, ¿cómo puede ser? Si hay precios que no tienen nada que ver con el dólar. Bueno, pero acá la devaluación, tarde o temprano, va a precio. Y ahí tenemos los índices. Tenemos el índice de septiembre, el de agosto y ahora el que se viene en septiembre, que va a ser todavía más duro. Así que, Joel, en una palabra, yo creo que hubo mucho de improvisación, fracasó en dos palabras la estrategia del paso a paso, ¿no?, del gobierno, del gradualismo, todo eso se fue al demonio y hoy estamos bajo una presión y muy sujetos a lo que el fondo haga, pida o diga, lamentablemente, porque nos metimos solos en esa. Ahora
hay que cruzar los dedos para que nos vaya bien, para que el año que viene cambie un poco este clima, porque este clima es muy negativo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, los laburantes, los jubilados, el pueblo en general, sí, ¿no? Obviamente. Que es quien paga los costos de platos rotos de esta cuestión. Te paso rápidamente a otra cosa y a preguntarte un tema que seguramente te llega, porque lo conociste mucho, no sé cuál era tu relación afectiva, pero ¿cómo modifica el peronismo la muerte de De la Sota? Claro, claro. Mucho, porque obviamente, aunque no ocupaba ningún cargo formal, era una presencia intensa en el peronismo. Y yo suelo decir en estos días, Eduardo, que hay que reconocerle, entre otros méritos y defectos que tuvo y errores que cometió, pero como mérito, haber convertido al peronismo en oficialismo durante casi 20 años en una provincia que no es empática. Nadie tiene que ponerse colorado, pero Córdoba no es una provincia empática con el peronismo. No. Es más bien complicada. Y la ganó él a esa. Y eso es un mérito de él. Es un mérito de él, sin restarle, digamos, la importancia que tuvo el resto. Y ese vacío hoy, bueno, si la idea es estirar ese oficialismo, esa condición oficialista, las condiciones están dadas. Schiaretti es un gobernador que tiene muy buena imagen, de gestión, o sea, si él se decide, no lo sé, pero si se decide a ir por la reelección, bueno, tiene grandes chances. Pero lo cierto es que la novedad es que ahora toda la construcción política y la gestión política es sin De la Sota, que era una pieza muy importante. O sea que hay que hacer un aprendizaje, un reset en general del peronismo. ¿Qué dirigente puede heredar esa empatía de De la Sota con un sector del electorado importante, sobre todo en el interior de la provincia? No, y esta es la última porque sí, me están haciendo... Sí, de todos, ya vamos hacia nos los van a 15 poner minutos. otra vez los silbidos. En dos palabras, nadie. Estos tipos son irrepetibles, Eduardo. Son irrepetibles, son casos únicos, digamos. Puede aparecer otro líder, otro liderazgo. Yo creo que Schiaretti, por ejemplo, que es el sucesor natural, digamos, como referencia al peronismo, tiene muchas condiciones, pero no las mismas que De la Sota. Menos esas condiciones de liderazgo natural que De la Sota ejercía. Creo que a ese nivel no hay nadie a la vista. Dómina, un placer haberte tenido en el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.